Acabamos de terminar un juego de Age of Steam con el mapa de Montreal. Es un mapa que se puede descargar gratuitamente desde la BGG. Tengo un video tutorial aquí en el canal de YouTube. Y voy a dejar los enlaces también donde descargarlo. Fantástico. Wow. Maravilloso. Cometimos un error en las reglas que, estimo yo, dejó al juego mejor del original. Veamos qué tiene de especial este mapa de Montreal. Primero es el metro de Montreal, por lo tanto las ciudades son realmente estaciones y los pueblos son paradas del metro. Es un juego exclusivamente para 3 jugadores, ni para 2, ni 4, ni 5, para 3 jugadores. Y yo diría que probablemente debe ser lo mejor que hay para 3, y así está considerado por todos los fans del Age of Steam. Las reglas no las voy a explicar todas porque tengo el otro video que acabo de mencionar. Sin embargo, voy a analizar cuáles son aquellas reglas que a mi modo de ver hacen cambiar el juego en el sentido de no solamente hacerlo muy exigente y muy confrontacional y muy apretado para 3 jugadores, sino que le agregan cuestiones especiales. Es decir, son dos los aspectos que hacen bueno este mapa. Que para 3 no queda laxo, no queda fácil, no queda holgado en el mapa, que muchos lo logran mejorar eso haciendo los mapas más pequeños, por supuesto, pero sino que aquí le agregan unas reglas extras. Primera regla que tiene una incidencia fundamental es que al principio de cada ronda, normalmente los jugadores tienen que emitir acciones, ¿cierto? Después subastar por orden de turno, luego tienen que construir, primero mover, se obtienen los ingresos, se hacen las rebajas en los niveles de ingreso, etcétera, y pasamos a la siguiente ronda. Aquí, al inicio de cada ronda, hay un jugador predeterminado, y eso quedan predeterminados al inicio de la partida. Por ejemplo, aquí quedó predeterminado que el jugador naranjo, para estos efectos de lo que voy a decir, juega siempre primero, segundo el blanco y el café. Naranjo, blanco, café, naranjo, blanco y café. Entonces, esta predefinición inicial lo que hace es que el jugador que corresponde al inicio de esa ronda va a construir la línea gubernamental de 1 a 3 tracks gratuitos, pero tienen que ser continuos, porque este juego se inicia con esta mecánica de que el jugador que es el gobierno en esa ronda empieza la primera línea, construye la línea y le coloca unos discos de color negro. Todos estos discos negros que ustedes ven aquí en el tablero son del jugador que hizo las veces de gobierno, ¿cierto? Y a partir de esa línea, los demás jugadores van a ir ampliando su red. Por lo tanto, esto obliga, como es una sola red de metro, no hay redes paralelas, todo tiene que estar unificado, obliga a que los jugadores empiecen a pelearse desde el principio las localidades y los cubos, porque todos partimos del mismo lugar. Típicamente en otros mapas de Age of Steam, un jugador puede empezar por acá, el otro por acá y el otro por acá. Cada uno busca su nicho, ¿cierto? Y esto, especialmente con 3 jugadores, o con pocos jugadores, y de alguna manera de la mitad para adelante de la partida empiezan a entrar en conflicto, porque cada uno busca su parcela. En cambio aquí, como están obligados a empezar del mismo lugar, eso obliga a una confrontación desde el principio. O sea, es toda la partida peleada. Eso es fantástico, especialmente con 3 jugadores. Ahora, el hecho de construir esta línea gubernamental, lo bueno que tiene es que yo la puedo construir para ayudarme a mí mismo eventualmente a alcanzar algún cubo o alguna ciudad de destino para poder hacer un movimiento de mercaderías, por ejemplo, ¿cierto? Que de una u otra forma tal vez no lo hubiera podido lograr. Y con eso lo logro. O también puedo usar esa línea gubernamental, por ejemplo, vemos esta acá, para eventualmente bloquear a un jugador o bypasearme a un jugador. Por ejemplo, esta partida yo construí esta línea que está acá, porque yo estaba pensando en trasladar este cubito lila por mis líneas blancas, ¿cierto? Hasta acá arriba, que hay una fichita lila también acá arriba, una ciudad lila, ¿ok? Una ciudad lila original. Entonces yo podría, usando las líneas gubernamentales, llegar hasta allá, a pesar de que está a nivel de más de 6 de distancia, porque las líneas gubernamentales se suman a las propias. Es decir, yo puedo tener hasta 10 de distancia, usando las gubernamentales, 4, y las mías, que son 6. Entonces, alarga la posibilidad de mover los cubos en el tablero con el uso de líneas gubernamentales. ¿En qué juego de Age of Steam
uno puede trasladar hasta 10 de distancia. Pocos probablemente, muy pocos. Si es que hay algunos, no recuerdo. Aquí sí se puede llegar hasta 10 de distancia eventualmente, usando líneas propias de gubernamentales. Entonces, ¿dónde instalar la línea gubernamental? Es también una decisión que al principio de cada ronda va a tener el jugador que está asignado para esa ronda. Después esa ronda va a cambiar el orden de turno, por supuesto, con la puja. Eso no cambia, pero para los efectos de colocar las líneas negras en este caso, está predefinido. Entonces es una decisión muy inteligente y a veces también cuesta qué hago con esa línea extra que me va el juego gratis, ¿cierto? Y voy a tener, cada jugador va a tener 3 oportunidades de hacerlo. Por ejemplo, acá el Lila tiene, el café tiene 1, 2, 3. Súper interesante. La otra regla que encontramos maravillosa es en la que cometimos un error. Que la regla original dice que si 2 jugadores en la fase de puja por el orden de turno pasan sin haber hecho puja alguna, o sea, por ejemplo, yo soy jugador de inicio y paso y no pujo nada, la regla dice que si 2 pasan, esas 2 personas que pasan no van a seleccionar ninguna acción especial. Esa de primero mover, primero construir, ingeniero, ¿cierto? Urbanización, no la van a poder usar, elegir. Van a tener que jugar en el orden de turno que caiga, simplemente, sin ninguna facultad extra especial. Esa es la regla normal. Nosotros la mal entendimos y la aplicamos de la siguiente manera. Basta que un jugador pase para que no pueda seleccionar ninguna acción. No se requieren 2 jugadores. Por ejemplo, soy jugador de inicio. Pujo. 3 pesos. El que sigue no tiene 4 pesos porque tiene 3. Yo le veo que tiene 3, supongamos. O yo sé que no lo va a usar. Y ese jugador pasa, el segundo pasa, entonces queda en tercer lugar del orden de juego. Y el orden de juego se usa el tablero normal acá arriba. Por ejemplo, el naranjo quedó en tercer lugar. Pero por haber pasado y no haber pujado nada, no va a poder seleccionar ninguna acción especial. Primero mover, primero construir, nada. Después el otro jugador subasta y puede que efectivamente logre tener un lugar, ¿cierto? El segundo o primer lugar, ¿cierto? Pero ese, por haber pujado, sí va a poder seleccionar. La regla decía que se requerían 2 que pasen para que se produzca este efecto. Entonces, como nosotros lo jugamos que basta que alguien pase para que no puede suceder muchas veces, o sucedió, que soy el jugador de inicio, ¿cierto? Y yo estoy apostando, imagínate, 6 pesos. Y el otro jugador tiene 5 solamente, por ejemplo, para subastar, porque calculo que va a necesitar los gastos, etc. Ese segundo jugador no va a poder pujar ya, porque no le queda dinero, supongamos, o porque mis cálculos indican que no le queda dinero, va a tener que pasar y no va a poder seleccionar ninguna función especial. Y con eso puede que se le puede arruinar esa ronda completa. O yo soy segundo, por ejemplo, alguien apostó 3, yo pujé 7, el otro jugador no va a poder pujar 8, por ejemplo. Pasa, no puede seleccionar una acción especial. Entonces, esto provoca 2 cuestiones. Primero que nada, que las pujas, a pesar de que sean solamente 3 jugadores, y normalmente en un juego de subasta, mientras más jugadores haya, siempre es mejor porque son más peleadas. Aquí siempre son peleadas porque, de acuerdo a las reglas originales, si 2 pasan, efectivamente, ninguno de los 2 va a tener la acción. En el juego original, con las reglas normales, ¿cómo tendría que ser? Por ejemplo, el jugador número 1 puja 3. El segundo pasa, ¿cierto? Y queda en tercer lugar. Eventualmente podría seleccionar una acción todavía. Porque si el tercer jugador dice, ya, yo pujo 4, y por tanto ya hay 2 jugadores que están pujando, el primero y el tercero, el segundo se salvó. Porque a pesar de que no pujó nada, igual va a poder seleccionar una acción. Entonces el jugador que está jugando tercero, en ese caso, decide, si yo también paso, gatillo la regla, y el jugador que me precedió y yo no vamos a seleccionar nada. Y puede que para mí sea importante que ese jugador no se seleccione nada. Porque eventualmente, si pasó primero, va a mover último. Y yo, a pesar de que haya también pasado, pero voy a ser penúltimo en la ronda de juego, en el orden de turno, voy a mover antes que él. Y con eso puedo quitarle un cubo. Por ejemplo, una de las muchas situaciones que se pueden presentar con esta mecánica. Entonces, ya sea con las reglas originales que provoca esto, que el segundo jugador que podría pasar la piensa bien, paso y gatillo la regla, o como lo jugamos nosotros, que basta con que uno pase y se vea obligado a pasar para que no pueda, es igual de excruciante la situación y el análisis que eso involucra. Por lo tanto, eso que
¿A qué conlleva? A que cuando uno emite acciones tiene que pensar en que va a necesitar un dinero para eventualmente, si alguien parte pujando 5, el segundo y tercer jugador van a tener que pujar 6 y 7 para no quedarse sin la acción que necesitan eventualmente, o por lo menos agarrar una acción. Implica más gasto, más acciones. Entonces, el análisis del gasto de toda la ronda, que es la plata para pujar, la plata para construir y la plata para pagar los gastos, es más minuciosa. Puede provocar un poquito más de análisis parálisis, pero no importa. Aquí es exquisito lo que provoca el análisis al respecto. Esas dos cuestiones, el que sea una sola red y que uno puede haber afectado con la instalación de las tracks gubernamentales, más esto de la puja, es importante y es el factor wow. Otro elemento interesante es que ya no existe la opción de producción, la selección de producción, eso de incorporar los cubitos que están aquí con los dados, ¿cierto? Típico. Ya no existe eso, sino que ahora se reemplaza por una acción especial que es la de repoblamiento. ¿Y qué significa eso? Que los cubitos, que en realidad en este juego como es metro son pasajeros, uno puede sacar de la bolsa de los cubitos 3 pasajeros, 3 cubitos, los mira, elige uno y lo coloca en la ciudad que uno quiera. Naturalmente que me favorezca a mí probablemente, ¿vale? Entonces, este juego tiene esto de que se elimina el factor, entre comillas, aleatorio o de suerte que tenía el Age of Steam normal, que con los dados se determina en qué momento van a ir apareciendo, van a ir bajando los cubitos que están en el tablero de producción. Se elimina ese factor, a pesar de que yo siempre he considerado de que eso no es tan aleatorio porque en definitiva uno sabe que casi todos esos cubos van a llegar al tablero, al mapa. Solamente que uno no sabe cuándo van a llegar. Pero de alguna manera esto asimila más al Age of Steam con Montreal a lo que es Steam. Porque en Steam cuando uno usa urbanización, ¿cierto? O usa aumento de la población, crecimiento poblacional, uno elige una loseta con cubitos y por lo tanto uno inmediatamente sabe dónde pueden ir los cubitos. Se asemeja más a Steam. Ahora, ¿qué cosa es lo que pierde en el camino? Que Age of Steam, cuando uno tiene los cubitos aquí en el tablero de producción, ya sabe a qué ciudades pueden ir llegando y por lo tanto uno puede planificar como a más largo plazo. Esa planificación a más largo plazo aquí en Age of Steam Montreal se pierde un poco, pero queda sin ese factor aleatorio mínimo que tenía el Age of Steam. ¿Qué otra cosa más podemos decir? Con las circunstancias de las líneas gubernamentales, el tablero se llena mucho más rápido. Y a pesar de que son 3 jugadores, aparece como si fuera de 5 jugadores. Se fijan, el tablero no es tan pequeño, o sea, para hacerlo competitivo muchas veces sin estas reglas, un tablero de 3 jugadores sería mucho más pequeño, con menos ciudades. Aquí una cantidad de ciudades importante, pero con la línea gubernamental se llena muy rápido. Por lo tanto, aquí también hay un factor de, eh, de interferencia en los planes con la circunstancia de que hay tanta ocupación de todos los tracks. Los costos son los normales, aquí aparece la ayuda, etcétera. Un juego fantástico para 3. Age of Steam para 3, ideal, Montreal. Dicen que Irlanda también es bueno, no lo tengo, también se puede descargar gratis, alguna vez lo descargaré y lo imprimiré. Fantástico. Este mapa lo imprimí en una tela de lienzo, en un lienzo eso publicitario que se coloca en exteriores, anti lluvia, anti todo. Queda en realidad perfecto y es bastante más barato que, por lo menos aquí en Chile, que laminar una hoja. Espectacular. Age of Steam, Montreal.